Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, los que difunden, los que nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera de todos los que colaboran económicamente con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Invitamos a muchos a que sigan y traten de sumarse también a colaborar con nosotros para poder seguir en el aire y llevar a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Y debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos al día y en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en esta Argentina tan difícil, tan compleja, en una Hispanoamérica también tan entreverada, ¿no es cierto? Y que deseamos el camino del bien y el mundo entero, que también está conflictivo, como ya los conocemos. Así que esperamos que su manto nos ilumine. El programa de hoy vamos a tratar un poquito de dónde se estudia, ¿no es cierto?, la situación que está ocurriendo en Ucrania hoy en día, ¿no? Estamos viendo que hay noticias, las noticias son sesgadas por parte de Occidente, no se escuchan a través de los diarios occidentales qué es lo que está pensando Rusia en general. Se ve a Rusia como un cuco, desde Rusia también con su metodología trata de mostrar a Occidente como el mundo de la perdición. Hay un conflicto gravemente que se lleva a cabo en Ucrania, ese enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, se utilizan otros parámetros. Es muy interesante, es una guerra que creían que iba a ser un picnic, un poco como lo que pasó en Malvinas, pero parece que ya lleva casi un año, un poco más de un año, de enfrentamiento bélico. La realidad es que muchas cosas no se saben de un lado y del otro. Tampoco vemos en la Argentina que haya estudiosos en el tema y que planteen, fuera de pocas publicaciones que hay a través de algunos medios de comunicación o los que vemos que se publican en diarios europeos, ¿no? Especialmente en España, del cual tenemos un poquito más de acercamiento. La realidad es que hay esta situación y tenemos hoy la oportunidad de escuchar a alguien que estudia profundamente este tema. Lo hemos tenido también al teniente coronel retirado Santiago Roque Alonso, que ha tratado el tema del ataque que hay de Occidente a Rusia y tratar de fragmentar Rusia, o la visión de Occidente, fragmentar Rusia en más de 20 repúblicas. ¿Se llevará a cabo? No, esa es la gran incógnita. Lo importante es lo que se va analizando desde el punto de vista militar argentino, que también puede ser una enseñanza para nosotros, de cómo es la situación hoy en día. Y para mí es un gusto compartir este programa con el oficial mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Universidad del Ejército, licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, magíster en Política de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, máster en Historia de la Guerra, máster en Defensa Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa, fue subjefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, General Belgrano, agregado militar de defensa en Alemania, Suecia y Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y decano de la Facultad Militar Conjunta. Ha obtenido premios y recompensas tanto en el ámbito militar como civil. Ha participado en la redacción de reglamentos específicos y conjuntos y es coautor del libro La táctica en las batallas de la historia, que fue publicado en la editorial universitaria del Ejército. Coautor del libro El legado de Martín Miguel de Güemes, y coautor de Belgrano, El arquetipo de la patria. Coautor también del libro La naturaleza geopolítica argentina y las opciones geoestratégicas. Autor de diferentes artículos sobre temas profesionales en la revista Rumbo a la Gloria, Reflejos, Infantería y en la revista de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y la revista de Visión Conjunta. Actualmente es columnista del diario La Prensa y actualmente también es docente, consultor y director del Instituto de Estudios y Valores en Legados Nacionales. Para mí es un gusto compartir con el coronel mayor retirado, magíster, ¿no? Gabriel Aníbal Camili. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a vos por la invitación a este programa. Y
Bueno, quería aprovechar para contarles un poquito. El Instituto de Estudios y Legado en Valores Nacionales es una asociación civil que tiene como misión y visión formar un poco en esta cuestión de estudios en el presente y legado todo lo pasado. Nosotros dictamos diplomaturas en convenio con universidades. Estamos dictando la única diplomatura que se da en el país sobre la gesta de Malvinas, desde 1982, desde 1492 hasta el 2023. El único estudio universitario con más de 100 horas cátedra que después de 40 años se logró hacer con los protagonistas. Protagonistas que cuentan la historia verdadera, nuestra vivencia, nuestros héroes. Esos son los profesores de nuestra diplomatura que está en desarrollo en este momento. Todo es vía Zoom y tenemos alrededor de 60 alumnos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, hasta un alumno español. La segunda diplomatura, que va a empezar en agosto próximo, se llama Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos, donde desde una visión del Cono Sur, una visión iberoamericana, con docentes de la talla de Marcelo Gullo, Pablo Ansaldi, Guillermo Campos, el general Auel, Archibaldo Lanús, quien habla, vamos a dar una visión desde el Cono Sur de los conflictos. Como digo yo, una visión ni yanqui ni marxista, una visión nacional, totalmente nacional. Y la tercera diplomatura, que también empieza en agosto, es el liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI, que es traer los valores del general San Martín al siglo XXI. ¿Para qué vamos a buscar otros líderes si tenemos un líder político, militar, administrativo, padre, ejemplo, estratega? ¿Para qué vamos a ir a buscar en otro lado? Entonces es traer para todos los dirigentes de esta Argentina tan dolida y tan quebrada, un ejemplo vivo y sustantivo que es la figura del general San Martín al siglo XXI. Esos son nuestros tres ejes más importantes, además de dictar cursos, hacer consultorías a empresas, etcétera, etcétera. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo se registra la gente? Para que tengan interés en nuestra página web www.elevanargentina.com, ahí van a encontrar toda la información. Perfecto. Así que en nuestra página web está todo y los invito a que se anoten en esta próxima diplomatura o la sanmartiniana o la de análisis estratégico. Una vez que se hacen esos Zooms, sí. ¿Después se sube como para que la gente lo consulte o eso también hay que registrarse para poder acceder? Nosotros tenemos dos tipos de formatos. Uno de alumnos universitarios, que solamente aquellas personas que acceden al curso en forma regular pueden acceder, y después tenemos charlas y conferencias gratuitas, que en nuestra página las van a encontrar tranquilamente. Charlas, seminarios, todo eso también está colgado en nuestra página web. Bueno, me alegra de que haya de Malvinas particularmente y que se haga algo sobre el único el conflicto del siglo XXI. El único estudio sistemático. Hubieron que pasar 40 años para poder lograr un estudio sistemático, desde 1492 hasta 2023, pasado y presente y futuro de nuestra gesta de Malvinas. Bien. Eso abarca todo, ¿no? Las tres fuerzas. Abarca todo, está contado por pilotos, por marinos, por oficiales, suboficiales y soldados de las tres Fuerzas Armadas, de la Gendarmería. Todo lo que usted quiera conocer sobre Malvinas está en esas 100 horas cátedra que la brindamos con sus protagonistas. Si usted quiere escuchar la batalla de Darwin, va a escuchar la batalla de Darwin con sus protagonistas. Si usted quiere escuchar el desembarco de San Carlos, lo va a escuchar al coronel Esteban en primera persona, al comodoro Carballo batiendo valientemente con sus aviones a la flota, los halcones, o sea, distintos protagonistas de primera línea. Hasta lo tenemos al pariente directo de Luis Bernet, del gobernador de quien fuera el gobernador de las islas, que nos cuenta cómo echaron a su tatarabuelo de las Islas Malvinas en 1833. De Puerto Argentino. De Puerto Argentino, exactamente. Tremendo. Bueno, va a ser muy interesante. Seguramente muchos van a participar. Vamos a poner también en la descripción para que la gente pueda acceder a la página web. www.elevanargentina.com. Coronel Mayor, quisiera que me diga, bueno, estamos viendo desde la óptica argentina, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que acá tanto el estudio, siempre se pensó que las Fuerzas Armadas hacen un estudio general, ¿no? De todo lo que pasa en el mundo, inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, no escuchamos tantos conversar de este tema, razón por la cual nos sentimos como huérfanos en información, por lo menos un ejército, por lo menos una Fuerza Armada como la Argentina, que no es cualquier cosa, ¿no? Aunque estemos
golpeados por el poder político hoy en día. Pero más allá de todo hay una gran capacidad y el ejemplo de la Guerra de Malvinas también nos ha abierto los ojos de cómo opera el mundo. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ve, o por lo menos de su punto de vista, y si hay en las Fuerzas Armadas que lo acompañen o no, y si en este aspecto, cómo se encaja la visión de la guerra de Ucrania hoy en día, que estamos medio huérfanos. Es verdad lo que decís, referido yo me retiré en febrero del año 22 y ya tenía algunos artículos estando en actividad en la prensa, en el diario La Prensa, referidos a temas patrióticos, donde publicaba cuestiones atinentes al espíritu patriótico que debe preceder a nuestras Fuerzas Armadas. Creo que entonces era una voz ya conocida en la prensa. Y el 24 de febrero, cuando ya estaba en mis primeros días de retiro, y habiendo dejado la Escuela Superior de Guerra Conjunta, el máximo nivel de la capacitación que tienen las Fuerzas Armadas en este momento, sucede lo de la invasión u operación militar especial, de acuerdo a cómo lo leamos y lo leamos. Te digo, empecé a escuchar tantas cosas, digamos, superficiales o tantas fantochadas, para decirlo de alguna manera, como me había pasado, y veía que las mismas personas que hablaban hacía 2 años de la pandemia y nos daban cátedra sobre la pandemia, hacía 1 mes o 2 meses hablaban del incendio en Corrientes con una total expertise, empezaban a hablar de la guerra. Yo digo, y no hay nadie que pueda decirle algo de estrategia, nada. Bueno, entonces ahí, con el doctor Pablo Ansaldi, que es un colega y amigo, miembro del EBAN, ensayamos un primer artículo el 26 de febrero. O sea que nuestro primer artículo en la prensa, lo pueden buscar, Ansaldi y Camilli, en la prensa, donde ya señalábamos lo que veíamos en este enfrentamiento. ¿Qué veíamos? Un alineamiento de un mundo que estaba dejando de ser unipolar para pasar hacia la multipolaridad, en camino hacia la multipolaridad. Y veíamos que se habían alineado, y nos llamaba la atención, del lado de Ucrania, las mismas fuerzas atlantistas que nos habían hostigado a la República Argentina y al Virreinato del Río de la Plata desde 1762 en adelante. Estaban alineadas con sus personajes modernos. Cuando yo vi el alineamiento de Boris Johnson, de George Soros y distintos personajes de ese orden mundial que tanto nos agrede y tiene ocupada una provincia de la República Argentina, tenemos que destacar esto: el único país de América del Sur que tiene una provincia ocupada por una potencia extranjera es la Argentina. Por eso aquellos que dicen que no tenemos hipótesis de conflicto, le doy la razón. Tenemos un conflicto, no tenemos hipótesis de conflicto. Grave, ocupado. Entonces no podemos hacer como el avestruz que este problema no existe. El problema existe. Bueno, cuando yo vi todo ese alineamiento, me llamó poderosamente la atención y empezamos a escribir acerca de este tema. Y me fui interiorizando y fui tratando de dar una visión profesional, auxiliado por otros 3 o 4 profesionales de distintas disciplinas. Si bien los artículos los firmo yo, los revisan personas del área de relaciones internacionales, de geopolítica, en el caso mío de estrategia, de estrategia operacional. Entonces tenemos un equipo interdisciplinario, militares y civiles, que estamos siguiendo este conflicto. O sea, no es una cosa, digamos, de aficionados. Claro, improvisada. No es una cosa improvisada. Lo estamos haciendo por afuera de cualquier institución, por eso en nuestra fundación se está estudiando esto. La fundación, además de tener una parte académica, tiene un centro de estudios estratégicos. Estamos abocados ahora al seguimiento de esta crisis. Y en el seguimiento de esta crisis, ¿cómo lo develan ustedes? ¿Cuál es? Porque estamos en esta disyuntiva, ¿no es cierto?, donde bien dijo, hay intereses muy fuertes. Claro. Tratan de desprestigiar uno al otro, bueno, pero nos encontramos en el medio de una... Esto es importante, voy a hacer me voy a acompañar con una exposición para que la gente vaya viendo de qué se trata. ¿Dónde estamos hoy? A pesar de un tour que ha realizado el presidente Zelensky por distintos países de Europa, voy a remitirme a los últimos tiempos, ¿sí? Y la suspensión por parte de Moscú del tratado nuclear, todas estas cosas que están sucediendo, la perspectiva de una solución negociada
no son positivas, no vemos una salida adecuada a esto. Bueno, en función de eso quiero hacer algunas consideraciones. Hay una ayuda occidental del bloque atlantista y a pesar de esa ayuda occidental abrumadora en millones y billones de dólares, que en otra oportunidad podemos contar exactamente cuánto es, tanto de Estados Unidos como de Europa, a pesar de eso, la disparidad económica, militar y demográfica en favor de Rusia sigue siendo abrumadora. Porque si bien la guerra es entre la OTAN y Rusia, el que está poniendo el cuero y la carne es Ucrania, Claro. alimentada por estos poderes que dije. La economía rusa se encuentra bastante intacta a pesar de que las sanciones quisieron imponerle una dura derrota. Otra cosa importante a tener en cuenta es que hay un mayor potencial de movilización. Rusia tiene 147 millones de habitantes contra apenas 36 o 37 millones de Ucrania. Y la poca factibilidad de que las fuerzas de la OTAN, ya sea jóvenes de países europeos, se adhieran en masa a esta guerra a la cual consideran ajena. Según me cuentan mis fuentes, que en Alemania, en Italia, donde yo he vivido, en Suecia, simplemente pequeños batallones pagos son los que participan de esto. Después, el tema referido a las condiciones de la coyuntura muy favorables que se dieron en octubre para esa ofensiva, esas dos ofensivas que se realizaron. Hoy ya sería muy difícil que Ucrania las vuelva a realizar, porque básicamente Ucrania ha consumido 3 ejércitos desde el punto de vista operacional. El primer ejército con el que empezó la guerra, que era básicamente, si vamos a hablar de material blindado, era todo el material blindado referido a la ex Unión Soviética. Con ese primer material blindado, que ya estaba en condiciones, digamos, de inferioridad contra Rusia, empieza la guerra. Ese primer ejército es destruido. Los primeros meses de la guerra es consumido, destruido por el uso, por el combate. Después, si ustedes tienen memoria, los países ex bloque Unión Soviética alimentan con una nueva andanada de material bélico, Bulgaria, Rumania, Polonia, la ex República Checa, Checoslovaquia, sí, la República Checa, todos esos se alimentan con una nueva andanada y vuelven a construir un segundo ejército, lo podemos llamar de esa manera. Un segundo ejército con el material que ellos sabían manejar. Para esto se demoran un tiempo, por eso las ofensivas de Kharkov y Kherson son tardías, porque tardan en armar esto se tarda en armar, uno no reconstituye una fuerza de la nada, es de sentido común lo que estoy diciendo. Y ahora también hay como una pausa, un impasse, se está armando un tercer ejército, pero ya con material occidental, lo que complica más la cosa, porque desde este punto de vista Ucrania tiene una mezcla de materiales que a todos los que tienen algún sentido de la logística o algo por el estilo, complica de manera terrible, porque tener 30 Abrams, 50 Leopard, seguir teniendo los T-72, digamos, todo es repuesto distinto, material distinto, calibres distintos, aceites distintos para los vehículos, todo es muy complejo en la logística ucraniana. ¿Cómo se hace en ese aspecto que plantea claramente? Porque todo material que llega, de alguna manera uno tiene que tener un entrenamiento de uso, ¿no es cierto? Y parece como que están mandando ahí un mundo en el cual, ¿no es cierto? Exactamente. No está entrenado con esta nueva tecnología que todo Occidente está enviando. Por supuesto, por eso son estas pausas y estas demoras y esta amenaza hace 4 o 5 meses con una ofensiva. Esto requiere una capacitación. Yo fui jefe de una unidad mecanizada y para que la unidad mecanizada funcione y opere como una orquesta en una sinfonía, lo voy a poner de esa manera para que la gente lo entienda, para escuchar la 9ª sinfonía de Beethoven, cualquier director de orquesta tarda meses en hacer que los violines... más allá de las partituras, más allá de la partitura, requiere una práctica. Bueno, acá también, no es simplemente que yo le provea a usted un Leopard y mañana... la conducción del Leopard es compleja, pero bueno, póngale que en 2 o 3 semanas tenemos el conductor individual del Leopard sabiendo
manejar el Leopard, vamos a decirlo en términos de autos. Sí. Pero después ese Leopard no actúa solo, actúa en el marco de un grupo, de una fracción, de una sección, de una compañía, de un regimiento, y tiene que funcionar orgánicamente con el apoyo de fuego, con distintas variables, las comunicaciones, o sea, todo muy complejo. En la guerra nada es sencillo, pero ya desde la época de Clausewitz. Sí. En la guerra lo sencillo puede ser muy difícil, decía Clausewitz, y tenía mucha razón. Siguiente. Bueno, y después la capacidad de la industria militar. Estamos hablando de capacidad de industria militar totalmente dispar. Nosotros sabemos que la industria militar de Rusia sigue funcionando con sus particularidades. Esto es desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rusia vio amenazado toda su parte europea, mudó su industria del otro lado de los Urales. Y con eso hizo la contraofensiva contra Alemania, digamos, no nos olvidemos de eso. Bueno, la capacidad industrial instalada de Rusia, a diferencia de muchos países occidentales que durante la década del 90 y 2000 abandonaron un poco la industria y se la cedieron a otros países para que les salga más barato, la construcción de munición, la construcción de tanques, la construcción de fusiles se sigue haciendo en Rusia, cuando no se hace en Ucrania, y hay graves deficiencias en el abastecimiento de munición de Occidente. Esto es una realidad dicha por un montón de personajes de las Fuerzas Armadas occidentales. Y es lógico lo que estoy diciendo, es comprobable. La cantidad de munición que se está consumiendo en esta guerra es impresionante y es material finito, se acaba. No se puede hacer munición de artillería como si hiciera una fábrica de botones. Requiere mucha trabajo y mucha tecnología. Después, el otro problema importante, los tanques y los aviones, como hablábamos recién con usted, la dificultad de entrenar. Si es difícil entrenar una brigada de tanques y hacerla funcionar armónicamente, hacerla rodar la podemos hacer rodar, no hay ningún problema. Pero otra cosa es combatir. Y ni que hablar los aviones, con el tema ahora de los F-16 y demás cuestiones. El otro interrogante que siempre me hago es por qué Occidente le va dando en cuentagotas las cosas, cuando sabemos que debe ser un paquete monolítico. Primero, cuando vieron que los alcances eran limitados, le dieron los HIMARS. Después le dieron, cuando vieron que tenía problemas de defensa aérea, le dieron la defensa aérea. Después le dieron, cruzaron la línea roja de los tanques. Le dieron autorización, porque todavía no, hemos visto alguno en estos últimos días. Y ahora habilitan los F-16. Es una cosa extraña, es una cosa extraña, porque todos sabemos que no sirven por partes, sirve todo, eso que yo nombré, sirve armónicamente. Entonces, por lo menos extraño y para preguntárselo. Eso será porque también están apostando a desgastarlo a Rusia, como Rusia está apostando en el tiempo a desgastar a Occidente. Sí, lo que pasa es que me parece que la ecuación es desfavorable para el que hace este análisis, por todas las condiciones que le dije anteriormente. Claro. Me parece que no es una acertada visión, porque no están en las mismas condiciones de producción y de experiencia bélica. Y ni en cantidad de personal, el recurso humano es excesivamente escaso. Claro. Bueno, ya ha habido miles de muertos, ¿no? Después, sumado a esto, tenemos toda la niebla de la guerra. Y todo lo que yo llamé la niebla de la guerra 2.0. La niebla de la guerra es una figura que Clausewitz rescata en su libro de la guerra, donde todo es difícil de ver, de dilucidar, porque uno no sabe bien lo que hay más allá de aquella altura, la polvareda de los caballos, la polvareda de la pólvora misma, el surgir de la pólvora, todo hacía muy difícil la visión del conductor, que tenía que conducir desde arriba de una altura. Entonces eso él llama la niebla de la guerra, donde todo es confuso y uno termina ordenando un poco por instinto. Bueno, ahora esta es la niebla de la guerra 2.0, donde estamos confundidos por una invasión de la propaganda que confunde. Porque la guerra en este siglo XXI va por la mente del ciudadano. Y en Occidente nos vemos bombardeados por algunas cuestiones. Por ejemplo, analogías extrañas de la Segunda Guerra Mundial que no tienen nada que ver en el siglo XXI. ¿Sí? Pretenden convertir a Putin en Hitler y a Zelensky en Churchill, digamos, convertir esa figura mítica cuando ni uno ni el otro son lo que les atribuyen que son. Entonces, además plantean el conflicto, los medios, como una cuestión esencialista y existencial, donde toda la virtud se encuentra de un lado y todo el defecto se encuentra del otro. ¿Sí? Es muy similar a lo que nos pasó
aquello que nos pasó a nosotros en la Guerra de Malvinas, donde Inglaterra le vendió al mundo que nosotros habíamos invadido las Islas Malvinas. Es muy distinto, nosotros sabemos bien, y los países de América que nos ayudaron saben bien que nosotros recuperamos las islas que nos robaron en 1833. Entonces, es muy distinto verlo al mundo como una invasión. Es muy fácil simplificar con clichés. Sí, el militar borracho, mandan niños a la guerra, todas cosas que nos hemos, hemos sido invadidos nosotros mismos por todas esas cosas que nos atacan, favorecidas por Inglaterra. Bueno, todo esto está presente hoy en los medios occidentales. Muy pocas voces son objetivas e imparciales. Desde nuestro punto de vista no tenemos un casamiento ni un amor fraternal con Putin, pero estamos viendo que hay subjetividades que como profesionales y como argentinos tenemos que destacar. No podemos estar ciegamente creyendo todas las mentiras que nos dicen. Totalmente. Entonces, bueno, esto es lo más importante en este aspecto. Vamos a... Bueno, lo de los periodistas ya lo he mencionado. Sí. Esto está considerado. Y lo que podemos decir ahora en la que sigue, por favor. Ahí tenemos que observar, no sé si lo llegan a leer bien, la operación, ¿cómo fue la operación desde el punto de vista operacional? La operación inicial rusa, ese ataque, digamos, una operación estratégica operacional convergente de distintos, atacó desde 3 frentes, desde el sur, desde el centro y desde el norte, y avanzó sobre distintas posiciones en forma aparentemente sorpresiva. ¿Sí? En principio la primera fase fue esto, llegó hasta las puertas de Kiev, un avance fuerte sobre Kiev, y ahí se detuvieron, habiendo tomado, ahora lo vamos a ver en un mapa. Sigamos avanzando, por favor. Una más. Bueno, el desarrollo de la guerra, ¿cómo fue? Primero traje este mapa a colación, este mapa histórico, porque esto es un conflicto que no es de ahora. No es de ahora, es un conflicto antiquísimo, y Ucrania significa es un prefijo de negación, úcase, de ahí viene el úcase, o de ejecución, y Kraina es un prefijo que habla de país en creación o país de la frontera. Hay 2 traducciones. Entonces, Ucrania es un país que está en desarrollo, está en creación. Esto da para una clase sola, la historia es enorme. Recomiendo mucho leer el libro del padre Sáenz, de la Rus de Kiev a la Rus de Vladimir, donde uno entiende perfectamente esta historia de Rusia. Pero bueno, este es un conflicto no podemos estudiar este conflicto sin ir a un envasamiento histórico que no es el tema de hoy. Segunda cuestión, la próxima es... Ya desde los primeros días, en este sentido, nosotros, el primer artículo que lanzamos, el canciller Lavrov dice: la situación actual es histórica. Hay una batalla por cómo será el orden mundial. Ahí está, la madre del secreto, digamos. La situación actual es lo que estábamos analizando, el mundo unipolar de finales de los 90 hasta principios del 2010 o 2011, está... como dicen los italianos, crolando, está partiéndose. ¿Está ya en un mundo bipolar o en un mundo multipolar? No, de ninguna manera, lo estamos viendo. Somos protagonistas de eso. Y lo dice ahí Lavrov. La situación actual es histórica, esto es de los principios de la guerra, esta declaración del canciller ruso. La que sigue, por favor. ¿De qué estamos hablando? Además, es importante hablar porque hablan en el aire, se habla en el aire. Estamos hablando de uno de los países más grandes de Europa. Para la Argentina quizá no tan importante, pero estamos hablando de un país de 1.200 kilómetros, casi 1.300 kilómetros de largo, en la línea amarilla, por 850 kilómetros de ancho. Para Europa es un terreno muy importante. Ahí entran 3 o 4 Austrias, un par de Gran Bretañas, digamos. Entonces es un país realmente muy importante, que le da profundidad al campo de combate. No es un país pequeño, ahí tienen comparativo con Bielorrusia, con otros países de la región. Entonces, además, es un territorio, dicho por los grandes geopolíticos, es el territorio que une Asia con Europa.
es la clave y el secreto del corazón de la Tierra, ¿sí? Entonces, por eso también se está luchando. No hay una unicausalidad, hay una multicausalidad de la guerra para entenderla. Tenemos que entender que también Ucrania era el abastecedor de alimentos a Europa, ¿no? Además, la agroindustria y lo ganadero de Ucrania es fundamental para alimentar a Europa. Fundamental que tiene relación con nosotros. Claro. Que ya algún día lo tenemos que tocar. Vamos a la que sigue, por favor. Ya, miren, este mapa no es de ahora, es de 2015, cuando yo me encontraba de agregado de defensa argentino en Alemania. En Alemania, acuérdense que en el 2014 me encuentra ya en Alemania el problema de Crimea, y ya en el 2015 en un periódico que estaba buscando cuál era, que no me acuerdo, esta la tengo desde aquella época, aparece esta figura, que es la pretensión de Rusia dicha por los occidentales. Claro. O sea, este cuadro desde 2015 dicha por los occidentales. O sea que ya desde 2014 Ucrania y Occidente se preparaban para algo así. Se preparaban para algo así. Y lo que está en color más rosado es la nueva Rusia, que es los 4 oblasts que están ya en posesión de Rusia, más Crimea, más 4 oblasts más, que sería hasta el río Níper, sería el objetivo de máxima de Rusia, digamos. Eso lo plantean en el 2015. Ahora bien, en este mapa podemos ver eso, para lo cual, desde el 2014 hasta el 2022, Ucrania realizó lo que se llama una preparación territorial, que los militares van a entender de qué estoy hablando. Realizó una línea de trincheras y posiciones y, digamos, una defensa en profundidad que hizo muy lento ese avance que los medios dicen por qué no se produjo con la superioridad numérica de Rusia. Bueno, la explicación es porque hubo una preparación del terreno y hubo una preparación de elementos esenciales, críticos de la guerra, como los misiles antitanque y los misiles antiaéreos que les proveyó Occidente. O sea, Ucrania, de la mano del comandante, que es el general Zelensky, que está hoy en día, hace varios días que no se sabe de él, está perdido, ¿sí? Preparó, es un hombre de 55 años, preparó adecuadamente a sus Fuerzas Armadas, para recibir este cimbronazo que recibió de Rusia. Entonces, por eso tenemos esa visión objetiva de lo que estoy diciendo. Entonces, no se puede hablar de esa blitzkrieg que ellos dicen, porque sencillamente nunca estuvo en las intenciones de Rusia hacer una blitzkrieg, porque lo sabían esto. Claro. Vamos a la que sigue. Bueno, ¿y de qué estamos hablando hoy? Cuando hablamos de esta guerra, hablamos de las operaciones multidominio. Las guerras en el siglo XXI están... Cuando en la antigüedad o en la Segunda Guerra Mundial hablábamos de la tierra, el mar y el aire, nacieron las operaciones conjuntas, el desembarco en Normandía, y todo eso era una novedad, operar conjuntamente. ¿Sí? Armada, ejército y fuerza aérea. ¿Sí? En el 82, ahí nace después nuestra escuela de guerra conjunta, de la cual tuve el honor de dirigir durante 3 años, era porque había que trabajar en conjunto, habíamos trabajado en forma dispersa. Claro. Bueno, ahora no solo están esos 3 dominios, que son el dominio del aire, el mar y la tierra, sino que aparece el dominio espacial, el espacio, y aparece el dominio cibernético. Adelante. Una más. Y a esto se le suma un nuevo dominio, ¿sí? Podemos decir un 6º dominio, que los corta a todos transversalmente, que es el dominio de la información. El dominio que hay desde las redes sociales hasta la mente, hasta la televisión, hasta la radio, para dominar la mente del ciudadano, que es donde se libra la batalla. Donde se libra la batalla y lo que buscan todos los ejércitos. El efecto psicológico. El efecto psicológico sobre la gente, esto es lo que buscan con la desinformación, y este efecto psicológico y esta guerra multidominio también la sufrimos nosotros, con campañas por ejemplo, de desmalvinización, que el enemigo realiza a través de personeros, periodistas a los cuales le paga.
Entonces esto después lo vamos a profundizar un poquito más. Pero la guerra multidominio va en estos 5 dominios más el 6º dominio que los corta a todos. Claro. Hoy le llega al soldado en una posición rusa del teléfono un WhatsApp o un Telegram donde le dice a tu mujer la hemos secuestrado. Y el soldado en la posición no sabe si es verdad o mentira. Claro. Y genera una baja de la moral en la población. Claro. Entonces, de la guerra cibernética otro día podemos profundizar. Entonces, esto es la guerra multidominio. Adelante, por favor. También es importante que la audiencia entienda que la guerra se libra, como se libra toda guerra, en varios niveles de conducción. El nivel estratégico nacional, sí, es el más importante, donde se emplean todos los factores del poder. El presidente Putin, el presidente Zelensky o el presidente de la OTAN, digamos, el secretario general de la OTAN, manejan todos los factores de poder. Regulan la economía, regulan la finanza, regulan las Fuerzas Armadas, regulan los medios de comunicación. O sea, todos los factores del poder interactúan. Por eso cuando la Argentina tenga un plan coherente, debe ser un plan multiagencial. Claro. Claro. Todos juntos, que alguna vez supimos tener. Después viene el nivel estratégico militar, que es el nivel específico. En el caso, por ejemplo, ¿quién maneja la estrategia militar en Argentina? El Ministerio de Defensa. ¿Quién maneja la estrategia económica? El Ministro de Economía. Lo mismo pasa ahí. Están todos apoyando ahora al esfuerzo de guerra. Después viene el nivel estratégico operacional, que es un poquito el que organiza y traduce los objetivos estratégicos militares en el campo de batalla y coordina estas acciones multidominio. Por eso el nivel ideal de los multidominios es el operacional, el que coordina la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, lo cibernético y el espacio. Y después viene el nivel táctico, que es el nivel de los tiros y de los cañones, donde están los tanques, donde están los aviones, el campo de batalla, donde está el soldado que sufre y muere. Adelante, por favor. Bueno, estas son las fases en las que yo analicé que se desarrolló el conflicto. La primera es esta, donde está el número 1, que llegó hasta Kiev, con penetraciones que están en violeta, ahí avanzaron en primera instancia, como ustedes se acuerdan, los primeros meses, y después rápidamente Rusia pasó a una segunda etapa del conflicto. Vamos a la que sigue. Entonces, las 5 etapas que yo determiné son las siguientes. La primera etapa estuvo dominada por la imposibilidad rusa de obtener un éxito rápido, tomando la capital y estableciendo un gobierno ucraniano prorruso, y sorprendió al mundo la resistencia ucraniana. Yo no fui tan sorprendido porque sabía que había una preparación territorial. Ya estaba. Y el presidente Zelensky aparece y se instala como un líder carismático, o lo instalan como un líder carismático. Había una posibilidad de exiliarse a Varsovia o a Londres y no va, y decide quedarse y encarar la resistencia. Ahora también hay estudiosos que estoy consultando de otros países del mundo, donde dicen que esta primera etapa a lo mejor fue un señuelo para traer fuerzas y poder conquistar el Donbass en forma más tranquila. Porque ustedes recuerden que los paracaidistas rusos se retiran voluntariamente de Kiev, no se retiran bajo presión. Esa es la primera etapa, pero la podemos considerar de las dos maneras porque hasta ahora no tenemos certeza. Yo les doy las posibilidades que estamos analizando. Tampoco tenemos la certeza absoluta, ¿no? Estamos analizando. Además, a 15.000 o 20.000 kilómetros de distancia es muy difícil la niebla de la guerra. La segunda etapa, la situación estuvo caracterizada por el reagrupamiento de la fuerza de Rusia en el Donbass. Hicieron un movimiento logístico impresionante. Yo quiero destacar acá una cuestión importante para que sea una enseñanza para la guerra para la Argentina. Nosotros desarmamos el ferrocarril. Desde Kiev, desde la retaguardia de Kiev hasta el Donbass, hicieron 2.000 kilómetros o 1.800 kilómetros los movimientos de tropas, tanques, vehículos, artillería y hombres, todo por un ingenio del siglo XVIII en el siglo XXI. La importancia del ferrocarril. Si no hubiesen tenido el ferrocarril, no hubiesen podido hacer ese movimiento, que desplazaron un cuerpo de ejército entero al Donbass para defenderlo. Entonces, esto es muy importante. Lo importante Bakhmut, creo que se llama, ¿no? Bakhmut, exactamente. Ahora vamos a hablar de Bakhmut. Entonces, lograron en esta etapa, abandonó la búsqueda del cambio de régimen y se concentró en hacerse fuerte en Donbass, y ahí declara la independencia de Lugansk y Donetsk. ¿Sí?
y el control de la costa marítima de Ucrania, y logró tener un corredor muy importante para Rusia, tener un corredor terrestre que no lo tenía para abastecer a Ucrania. Claro. Porque si no, antes Ucrania era por el puente de Kherson o por barco. Claro. Entonces, esto es importante. A partir del tercer mes estuvo caracterizado por el contraataque ruso, que se materializó en un avance en 2 direcciones, que había asumido el dominio de las costas del Mar Azov, con la excepción del puerto de Odessa. Vamos a la que sigue. Ya a 100 días de la guerra, hoy estamos a 270 días, el presidente Zelensky reconoció que Ucrania había perdido el 20% de su territorio. Terrible. Y estaba sufriendo la muerte, esto dicho por Zelensky, entre 60 y 100 soldados diarios, y tenía 400 o 500 heridos por día. Con esto ustedes vayan haciendo el cálculo de bajas. Claro. En la tercera etapa se consideró un cambio de actitud estratégica operacional. Y ahí, con esos elementos que recibió en esta segunda oleada de los países del Pacto de Varsovia, lanzó esas 2 ofensivas exitosas, pero no suficientes para hacer retroceder a Rusia del todo, y gana en Kherson y en Kharkov. Y a nivel estratégico, Rusia acá contraataca y dice, quiero retruco, incorpora por referéndum los 4 oblasts al territorio ruso y moviliza. Y acá aparece, lo que está en amarillo, una cosa muy importante, que aparece otra vez la espada de Damocles del arma atómica. El arma atómica, después de muchos años, vuelve a amenazar a las partes, ¿sí? Como había pasado en la crisis de los misiles de Cuba. Pero a la sazón tengo que decir en bien de la justicia que la primera que hace esta amenaza es la primer ministro Truss del Reino Unido. No es, como dicen los medios, Rusia la que hace aparecer el arma atómica como una amenaza posible y potencial. La efímera primer ministro del Reino Unido, que fue la señora Truss, que duró poco, ¿se acuerdan? Un mes. Sí, sí. Bueno, ella es la primera que habla de La posibilidad, de uso, y no me extraña, porque en Malvinas trajeron el material atómico y si hubiesen encontrado algún atisbo de perderlo, como no tienen escrúpulos, lo hubiesen usado. Así que no tengo ninguna duda. Un clic más. Ahí están las etapas, ahora dichas, bueno, en forma... En el 4, en la etapa 4, también me olvidé de decir que Rusia se encargó de atacar con misiles de precisión y alto impacto los centros estratégicos, logísticos y de abastecimiento de munición de Ucrania, produciéndole grandes bajas. Atacó las redes eléctricas. ¿Se acuerdan que había quedado Ucrania en la infraestructura crítica? ¿Sí? Se dedicó a atacar la infraestructura crítica. Bueno. Te propongo que vayamos a un pequeño corte. Me parece bien. Para ir, que vayan procesando, volvemos enseguida y me gustaría, por supuesto, continuar en esto y es muy interesante. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el coronel mayor Camille. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Estamos de vuelta aquí en este segundo bloque con el coronel mayor Gabriel Camini y veníamos desarrollando este tema y lo sigo para sin molestar en el PowerPoint porque creo que era muy importante el desarrollo que usted está haciendo. Por favor, le pido que continúe. Sí. Bueno, más. Seguimos ahí está, la cuarta etapa, habíamos quedado en la tercera etapa, la cuarta etapa, desde principios de octubre del 22, una nueva escalada masiva, el intento de ataque ucraniano y los graves daños sufridos en el puente ruso, recordemos el puente sobre el río Kerch, símbolo de la ocupación rusa, llevaron a Rusia a cambiar o modificar sus planes. O sea, Rusia, lo que hemos visto en este conflicto es una gran capacidad de adaptación, a pesar de lo que se dice en contrario. Tiene una gran resiliencia y va y viene adaptándose. La adaptación sobre todo se da en el nivel estratégico, ¿no? Esto se llevó a cabo en el nivel estratégico. Desde el 24 de febrero Ucrania había sido víctima de ataques de gran alcance por parte de las fuerzas aéreas y navales rusas. Y el presidente Zelensky dio repentinamente cifras concretas. Para el 9 de junio, 2.500, el 23 de agosto 3.500 y para mediados de octubre 4.500 misiles balísticos rusos de crucero y drones habían sido utilizados contra objetivos diferentes, de diferente grado de valor estratégico. O sea, lo declara a declaración de parte, relevo de prueba. Después del 10 de octubre, del 22, un golpe ha seguido a otro. O sea, recordemos esa etapa, ¿no? Rusia no dejó descansar. Si hay algo que caracteriza desde tiempo inmemorial a Rusia, ya lo hizo en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, es el attrition, es el batir por desgaste, por cantidad. Fuentes ucranianas hablaban ya en ese momento del 40% de la infraestructura crítica había sido afectada y dañada. Y las imágenes satelitales, que se pueden ver en internet, las puede ver cualquier persona, muestran una Ucrania cada vez más oscura. Se mostraban en esa época, nos mostraban esa Ucrania oscurecida. Y aparecen en esta época los drones iraníes. Los drones iraníes. Bueno, obviamente acá tenemos que hablar de alianzas. Las alianzas estratégicas, esto para que nos sirva como enseñanza o lección aprendida para nuestra propia nación. Las alianzas estratégicas se tejen antes de la guerra. No se tejen durante la guerra, es muy difícil. Acuérdense que nosotros, la única ayuda importante que tuvimos en Malvinas, concreta, hubo otros países que colaboraron, pero fueron los aviones Dagger de Perú. Claro. Entonces, toda la alianza estratégica hay que realizarla antes. Nosotros tenemos que buscar una alianza estratégica. Esta alianza estratégica entre China, Rusia, Irán y otros países más, poderoso, está tejida desde antes, los BRICS. Digamos, no la tejieron ese día. Entonces, también en el esfuerzo bélico se reparten las tareas. Entonces, es importante el dron, porque el dron es una tecnología sencilla que produce un gran daño. Esto es una gran enseñanza para el mundo moderno. Entonces, ¿dónde se fabrican los drones iraníes? Y seguramente se fabricarán en pequeños talleres, masivamente, y esto lo podemos hacer nosotros también. Claro. La quinta etapa que sigue, luego todo el frente, desde Lugansk hasta Zaporizhia, se desarrolló una guerra estática. Entramos en una cosa que parecía la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Yo lo escribí en algún artículo de la guerra, una guerra de desgaste y de trincheras. Claro. Una cosa, el frente primitiva de la Primera Guerra Mundial. La iniciativa, habiéndose agotado el empuje moderado de Ucrania, que llegó hasta donde pudo, con lo que le habían alimentado los aliados, en Kremina, había vuelto después a manos rusas hasta la larga batalla, la que sigue, por favor, la larga batalla de Bakhmut. El 20 de mayo, dura desde el 1 de agosto del 22, el verano europeo, hasta el 20 de mayo, podemos hablar
9 meses de la batalla de Bakhmut, la batalla más larga y cruenta de la historia, impensadamente, en una localidad de 76.000 habitantes aproximadamente, parecida, para que la gente se dé una idea, a la ciudad de Necochea, en tamaño, ¿no? O a la ciudad de Campana, una ciudad de Argentina, 70.000. Pero estratégica. Estratégica por las rutas, por el terreno y porque lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el líder de la compañía militar privada Wagner, que es otro tema que tendríamos que hablar algún día, que son las compañías privadas. Las compañías privadas están en la guerra, ya estuvieron en Afganistán por parte de Estados Unidos, estuvieron en Kosovo, estuvieron en Siria y están ahora en la guerra de Ucrania. ¿Sí? ¿A qué terminan compañías privadas? Las compañías privadas son ejércitos privados que... mercenarios pagos que los países contratan para realizar tareas que ellos no quieren realizar. Y en este caso fue muy efectivo, muy inteligente lo de Bakhmut, donde fue, como se dice comúnmente en la jerga, una picadora de carne, y la picadora de carne Rusia se lo dejó al ejército privado. ¿Sí? Y en cambio Ucrania tuvo que combatir con sus tropas. Hay una pequeña diferencia. ¿Se sabe cuáles son esos ejércitos privados? O por lo menos, sí, hay todo, ¿de dónde vienen? Sí, son árabes, empresas privadas. No, ellos reclutan de todos lados, pagos. En la Argentina también se ha... hoy si usted entra a algunas páginas puede encontrar gente que se puede anotar voluntaria para un lado y para el otro. Mirá. Y le pagan. Mirá. Entonces... se desarrolló esta batalla importante que involucró 3 rutas principales, la de Bakhmut, Advika y Vuhledar. Estas 3 rutas. Vamos a la que sigue. Y ahí está todo el manchón rojo, es la parte rusa, y ahí está Bakhmut en el medio, y ahí se ve el centro neurálgico. Había quedado ahí, entonces los ucranianos lo consideraban vital para su logística, porque le abría paso a las ciudades de Loviansk y Kramatorsk, 2 ciudades más importantes, que no debían ser tomadas por los rusos, y por eso se encarnizaron en defender esta posición. La historia dirá si fue adecuado o no. Yo creo que no se debían haber dejado aferrar los ucranianos en ese lugar, y perdieron e intervinieron estas brigadas que yo les puse al costado. La brigada 56, ligera, la mecanizada 57, la mecanizada 67, la mecanizada 92, la tercera de asalto aéreo, la brigada Azov, intervino ahí, la 80 de asalto aéreo y la quinta de asalto aéreo. Perdieron en ese lugar un gran poder de combate, mientras que del otro lado teníamos a las tropas de Wagner. Adelante. ¿Cómo se desarrolló esta batalla? Se desarrolló primero en una ofensiva inicial, ahí en octubre, el primer mapa, en octubre del 22, avanzó tomando la Wagner una serie de localidades menores, y fue complicado porque en el medio hay al norte una línea amarilla larga que es la ciudad de Soledar. La ciudad de Soledar es de 10.000 habitantes, pero es una salina, hay muchas fábricas que opusieron una gran resistencia y favorecía la resistencia, digamos, el tema de la ciudad. Acuérdense lo que pasó en Mariupol. Hoy en día combatir en las ciudades es muy complejo porque ofrece tener que ganar la ciudad. Hoy en día, digamos, también tenemos que tener el recuerdo de Stalingrado. Claro, Stalingrado fue una picadora de carne para los dos lados, claro. ¿Sí? Donde se masacraron durante 74 días para terminar con una victoria de manos del ejército soviético. Pero digamos, esto no es difícil. El combate en localidades, el combate en una localidad, los ejércitos actuales tratan de rehuir porque es muy complejo. Me recuerdo al estar en Alemania, visitamos un lugar de adiestramiento para combate en localidades que tienen armado una ciudad ficticia, donde, claro, nos mostraban, tienen armadas hasta estaciones de subte. Sí. Se combate en el subsuelo, en el piso y en los edificios. O sea, es sumamente complejo. Sumamente complejo. Entonces, por eso, 9 meses tardaron acá. La que sigue es el avance, cómo fueron rodeando y llegando a
al centro de la mitad de Bakhmut, tuvo meses dividida la ciudad, y la final, esta, la que tiene los cuadritos, son las fuerzas desplegadas que acabo de mencionar. Cómo combatieron, terminaron derrotados y terminó la ciudad de Bakhmut del lado ruso. Una victoria, la que sigue. Y ahí vemos la cantidad de tropas que intervinieron, no que se quedaron, alternativamente fueron siendo relevadas durante estos meses, 37 brigadas ucranianas, 2 regimientos y 18 batallones. Fueron siendo, por eso digo que, y haciendo un promedio de las pérdidas que pongo ahí abajo, las pérdidas en promedio, habiendo hecho un estudio de varias fuentes, porque es muy confuso saber las pérdidas, saber cuántos tanques perdió cada uno, la verdad que, pero siendo objetivo y apreciando las fuerzas en presencia, podemos hablar que 17.000 rusos aproximadamente pueden considerarse como bajas, siempre con una gran mayoría. De estos 17.000 yo le diría que 13.000 son de Wagner, con un gran componente de personal carcelario, esto es importante decirlo, y 3.000 o 4.000 soldados del ejército regular ruso. Y por el lado de las fuerzas ucranianas estamos arribando a los 50.000 hombres. Entonces es una batalla realmente larga y sangrienta. Terrible, terrible. Adelante. Bueno, estamos en este momento. La capacidad de resistencia de las tropas rusas que reciben sus refuerzos, digamos, seguirán resistiendo, es una incógnita. La capacidad de Occidente para continuar alimentando el esfuerzo bélico ucraniano con armas y municiones, también estamos en esa etapa. ¿Seguirá? ¿Hasta cuándo? Los países europeos no están todos de acuerdo. No están todos de acuerdo, hay fractura. A nosotros en la prensa nos muestra un bloque unido. Claro. No están todos de acuerdo. Los impactos en las economías europeas son sumamente fuertes. Se notan, sí. ¿Sí? Entonces, digamos, en el 2016 yo me fui de Alemania con un gasoil a 0,80 y hoy está cerca de 2 euros y pico. Eso para un alemán es terrible. Claro. No está acostumbrado como nosotros a los golpes inflacionarios. El 100% claro. en una semana. Entonces, hay resquemores y hay problemas. La capacidad de Kiev de retomar la iniciativa en el campo de batalla, a pesar de las enormes pérdidas, a mí me parece sumamente difícil, ¿no? Compensar, porque por más que se lo alimente con material, como decíamos al principio de la conversación, hay que entrenar a la gente, hay que capacitarla y el recurso humano se va agotando. Claro. Se va agotando. Tanto en forma material como en forma moral y espiritual. Total, sí. Adelante. Bueno, aparte, el reemplazarlo significa tener que buscar a cualquiera. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, ya están combatiendo personas grandes y personas chicas. Claro. Digamos, de los extremos etarios, ¿no? Sí. Desde 2014 es muy probable que el objetivo estratégico de Rusia en Ucrania haya sido controlar a su vecino. Entre el 14 y el 21, pues esto no empezó en el 22, empezó en el 14. Acuérdense. Sí. Entre el 14 y el 22 persiguió este objetivo a través de armar a las milicias populares de las repúblicas independientes, anexó Crimea, y en el 22, en febrero, Rusia adoptó un nuevo enfoque y lanzó una invasión a gran escala que intentó apoderarse de todo el país y derrocar a su gobierno. Pero hoy al final del párrafo, es probable que Rusia ya no esté por terreno, sino esté por destrucción de fuerzas. Claro. Los objetivos en materia militar o son tropas o son terreno. A mí me parece que, muy al contrario de lo que dicen algunos pensadores, es avanzar en el terreno. A mí me parece que el objetivo inicial de la Federación Rusa era desmilitarizar Ucrania. ¿Y qué significa desmilitarizar? Cuando le dicen a un militar, desmilitarizar es aniquilar al ejército enemigo. No hay otra manera de desmilitarizar. Sigamos. Muy bien, en esta guerra hemos rescatado a Clausewitz. ¿Sí? Hemos rescatado a Clausewitz. Cuando muchos pensadores brillantes que andan por nuestras universidades caras y pagas de la Argentina habían mandado al cajón a Clausewitz, que las guerras interestatales ya no iban a existir, que era un mundo feliz, como decía Huxley, o el mundo de Fukuyama, donde todo iba a ser, bienvenidos a Clausewitz. Yo invitaría, en las academias militares argentinas debería estudiarse el libro de la guerra como un manual de uso obligatorio. O Sun Tzu, por lo menos. O Sun Tzu también.
Adelante. ¿Y qué hay en esto? ¿Qué rescatamos de Clausewitz? Porque hoy está presente acá en lo interestatal la trilogía, la trinidad, esta trinidad clausewitziana, donde se une pueblo, ejército y el ciudadano, donde están mancomunados, donde son un triángulo que se relaciona cada una de las flechas de este triángulo. Esta trinidad clausewitziana. El pueblo indica esa natural inclinación del nacionalismo, de donde se vuelca esa natural violencia popular en la guerra. Esto ya lo vio Clausewitz en Francia, la Francia revolucionaria que se alzaba contra los ejércitos realistas. ¿Sí? ¿Qué sacaban de adentro? Esa gana de luchar y por la patria. Aparecía la patria. Claro. Aparece la patria. Claro. El ejército como el elemento, digamos, aglutinador y ejecutor de esta maniobra en la racionalidad de la guerra que la pone el general, el que conduce. Y el gobierno como la capacidad estratégica que lleva a la guerra. Y en esto tenemos visto, adelante, tenemos visto acá dos actores, vamos por los gobiernos, dos actores con dos personalidades, un estratega, ¿sí? Un estratega de toda la vida, que es con mayor o menor valoración que le pueda dar la gente, es Putin, y ahí en ese tuit Putin dice claramente, me dicen que debo ser más rápido, dice el tuit ahí que está en inglés. Pero, digamos, ser más rápido indicaría mayores pérdidas. Entonces, ahí les da una idea, lo dice Putin en los primeros días de la guerra, en un mensaje del Ministerio, esto es oficial del Ministerio de Defensa ruso. Y por el otro lado, un actor, que es el presidente Zelensky, que ha cumplido bien su papel, digo actor, pero realmente en el sentido estratégico y en el sentido literal de la palabra es un actor. Y ustedes ven que desde el primer día él ya se camufló y se puso el traje de militar, de combate. Y cumple este rol y se hace aplaudir en los foros internacionales, ayudado por la gran parafernalia propagandística de Occidente, recibido por todos los presidentes, el presidente recibido por todos lados, por el Papa, por cualquiera, digamos como gran... es un gran guerrero y un gran defensor de la libertad. Esta es la verdad, es así. Nos guste o no nos guste, pero bueno, el tiempo nos indicará quién está del lado de la razón. Esto es el ápice estratégico del país, de los países. Vamos a la que sigue. Después tenemos los comandantes, que son las fuerzas, digamos, la parte intelectual, la parte de arte en la guerra. Y acá tenemos un personaje en el lado... Primero, yo lo que tengo que decir, los militares rusos son experimentados, no son improvisados. Tenemos Siria, Chechenia, tenemos Afganistán, con sus grises y sus negros y sus blancos, todo. Entonces, no tenemos una fuerza, digamos, aficionada. Saben lo que están haciendo. Y sobre todo, un gran intelectual que nosotros veníamos estudiando en la Escuela de Guerra, que es el general Gerasimov, antes de la guerra, ¿no? General Gerasimov tiene escritos propios sobre la forma de hacer la guerra. Adelante. Y por la que sigue. Y por el otro lado, el general Salusti, como decía yo, que es un hombre joven, que en estos días, hace un par de semanas que no se lo encuentra, hay versiones de que lo hayan podido eliminar o esté gravemente herido, pero es un hombre que ha conducido a las tropas y las Fuerzas Armadas ucranianas desde el año 2015 en adelante, con eficacia. Es un hombre relativamente joven. Querido, aparentemente, ¿no? Dicen... respetado, querido, y que le puede disputar el poder a Zelensky. Esa es otra interna. Sí, exactamente. Debe ser. Sigamos. También desde el lado, no solamente del lado ruso se producen problemas, sino Zelensky destituyó a un general Moskalev del puesto de comandante de la operación en el Donbass. Hubo relevos también por disidencias, hay disidencias internas. Adelante. Y el tercer componente de esta trilogía clausewitziana que está de vuelta a flor de piel es el pueblo, los pueblos que, de acuerdo a informes que tengo, tanto de un lado como del otro, los pueblos apoyan hasta hoy, apoyan en gran medida a sus comandantes, a sus jefes y siguen el esfuerzo bélico. Entonces, no hay
hay pequeñas escaramuzas en los países, pero no son, ninguno de los dos son, el pueblo ucraniano ha tomado esto con un gran nacionalismo que le han insuflado, y el pueblo ruso es propio de su naturaleza. Adelante. Sigamos la otra, dejémosla esta de lado. Y después aparece la trilogía de Tucídides, que es otra trilogía interesante, es por qué los pueblos van a la guerra. Y tendríamos que hacernos acá algunas preguntas, ¿no? Los pueblos van a la guerra, ya lo decía Tucídides, 5 siglos antes de Cristo, o van a la guerra por la honra, o van a la guerra por el miedo, o van a la guerra por intereses. Acá me parece que hay una mezcla de los tres factores que están trabajando unidos. Vamos a la que sigue. Entre las fuentes que seguimos normalmente, seguimos muchas fuentes para hacer este seguimiento. Mire, acá le traigo el mapa de la situación bajada por el Ministerio de Defensa francés del 2 de junio al 5 de junio, o sea, es actual. Me falta lo de la represa de hoy, pero estamos siguiendo el conflicto día a día. Y la lucha continúa sin ningún cambio en el frente se ha estabilizado, desde Bakhmut en adelante. Hay ataques con misiles y drones en Ucrania, Rusia no lo va a dejar de hacer, tiene suficiente y lo va a continuar haciendo. Y tenemos el frente dividido para el estudio en 3 frentes. El frente noroeste, hay pequeños ataques no ofensivas, en la línea noroeste. En el centro-este, ningún cambio en Bakhmut. Wagner prosigue su relevo siendo relevado por tropas regulares. Vamos a ver qué hace Wagner en los próximos meses. Seguramente, después de este combate intenso, como toda tropa, tiene que pasar al descanso, tiene que recomponerse, tiene que descansar, entrenarse, reabastecerse, digamos, propio de cualquier ejército. Y en el frente sudeste, el cambio significativo, esto era de ayer, como les dije, tenemos un cambio significativo hoy, que fue el ataque o la destrucción o la detonación, todavía está, cuando venía para acá estaba en desarrollo la noticia, de la destrucción o parte de la destrucción de la represa en Nova Kakhovka. Es una represa importante que ya estuvo en condiciones de ser destruida en otra oportunidad de la guerra, más para octubre. Ahora usted me dice, me sorprende, esto no me sorprende, porque nosotros hay operaciones que son coadyuvantes a la guerra. Acá hemos visto varias, y que hacen a desgastar la voluntad del enemigo, y en este caso van a impedir cualquier tipo de maniobra de vehículos blindados o mecanizados. Esto se llama devastación. Es más viejo que la guerra misma. Lo hizo Belgrano en el éxodo jujeño cuando no dejó hacer tierra arrasada. Bueno, acá lo hicieron con agua, le inundaron los campos. Bueno, Belgrano en el éxodo jujeño hizo algo parecido, arrasando desde Jujuy hasta Tucumán para poder recibir al enemigo en Tucumán. ¿Se acuerdan de eso? Sí, bueno, él lo había recibido también en Paraguay. En Paraguay, cuando Belgrano se interna, por eso hay que saber de historia militar, porque las cuestiones se repiten. Bueno, acá tenemos operaciones que no son específicamente de guerra, pero coadyuvan al esfuerzo de guerra. El puente de Kherson, la voladura del Nord Stream, la voladura ahora de la represa, o sea, no son hechos aislados. Hay operaciones especiales que se realizan en cualquier guerra que van a tratar... Herir, destruir... Exactamente. Y nosotros en Malvinas tuvimos una operación que fue fallida, que se llamó Operación Algeciras, por si alguno no la conoce, investíguela, que era una operación de 3 hombres, una operación especial en el puerto de Gibraltar para afectar a la flota inglesa en Gibraltar. O sea, esto es más viejo, entonces, tanta sorpresa y ahora tantos en los medios, en esta mañana que estuve mirando y antes de venir para acá, tantas sorpresas. Bueno, es una cuestión de la guerra. No sé qué pasó, no sé, uno se lo atribuye a otro, digamos, es una historia en desarrollo. Pero lo cierto, desde el punto de vista operativo, yo les puedo decir claramente que esto impide la maniobra. Si había una intención de hacer una contraofensiva por el sur, está muy difícil. Ha quedado una represa rota, dañada, que ha negado los campos. Tremendo. Y justamente la parte, no sé hasta qué punto hay trabajo toda la parte de producción también, es una parte afecta a la producción. Esta guerra también tenemos que
analizarla desde el punto de vista de la guerra irrestricta, que son dos autores chinos que nosotros en el año 2019 introdujimos en los textos de estudio de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. El libro se llama La guerra irrestricta del general Qiu Liang. Son dos chinos que interpretan la manera de hacer la guerra en forma irrestricta que tenía los Estados Unidos a partir de la década del 90. En la guerra irrestricta se habla de los daños económicos, políticos, propagandísticos a las estructuras críticas, y la parte militar queda como una otra pequeña alternativa, pero no es la única. Claro. Entonces, en este libro, y esa metodología también está presente en esta guerra. Acuérdense las restricciones financieras, todo esto que está surgiendo. Todo lo que está surgiendo. Se utilizó. Muy bien. ¿Estamos con tiempo? Tenemos unos 5 minutos más. Bueno, 5 minutos más. Un tema que... la que sigue, por favor. Bueno, yo quería aclarar algunos términos salteados, así medio salpicados. La que sigue. El primero que nos llamó la atención en el EVAN cuando empezamos estos estudios es esta frase de Arthur Ponsonby: los 10 principios, los 10 principales argumentos utilizados por la propaganda de guerra, que es lo que más me impacta, ¿no? Digamos, esto es de manual, esto está escrito por Ponsonby y dice, primero, una parte le dice a la otra: nosotros no queremos la guerra, ninguno de los dos quiere la guerra, son los dos santos. El lado opuesto es el único culpable de la guerra, o sea, para Ucrania es Rusia y para Rusia es Ucrania. El enemigo es inherentemente malo, y se parece al diablo, o sea, trato de demonizar al otro. Defendemos una causa noble, no nuestros intereses. El enemigo comete atrocidades a propósito, nuestros errores son involuntarios. Entonces, esto es lo que estamos escuchando todos los días, es de manual. Este es el manual de Ponsonby, Falsehood in Wartime. El enemigo usa armas prohibidas, yo no, el enemigo usa armas prohibidas. Sufrimos pequeñas pérdidas, las del enemigo son enormes, o sea, falsear las bajas. Reconocidos artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. Escucharon de los dos lados distintas figurones que les pagan para hablar de un lado o del otro. Nuestra causa es sagrada, la otra no. Todos los que dudan de nuestra propaganda son traidores. Tal cual. Sigamos. Es así. Sigamos otra más. Otra más. Otra. Ahí está. La comunicación es un elemento integrado en la guerra. Todo esto es lo que nos está... Desde el 24 de febrero está en juego, como decía antes, que es la guerra de la información. Nos están manipulando, por eso es tan importante una visión objetiva, una visión para nosotros, la Argentina, que no tendríamos que tener, digamos, ningún interés particular excepto el interés nacional. Entonces, no dejarse engañar por falsos preconceptos. La que sigue, por favor. Y lo que decía ahí de los figurones, ¿no? Rápidamente, desde las operaciones de formación, los medios occidentales, apareció, hay un general prestigioso de los Estados Unidos, y aparece de vez en cuando hablando, digamos, loas de Occidente, que es el general Petraeus, lo traen, lo rescatan, es un héroe de la guerra, y lo rescatan a Fukuyama, de los 90, entonces vuelven a aparecer estas figuras, obviamente con una campaña, sin duda. Y el resto es malo, es perverso. La niebla de la guerra a alta velocidad, le digo yo. La niebla de la guerra 2.0. Claro. Adelante, una más. Y para terminar esto, también ahora apareció esto, un libro que encontré en Europa en agosto del año pasado. ¿Sí? No solamente se censuran los libros en la Europa opulenta de la libertad libertad, igualdad y fraternidad, sino que se lo estigmatiza el libro, porque este libro, que estaba en una librería, que le saqué una foto a propósito, dice La guerra fantasma, ¿no? Es un libro que aparentemente, no lo compré, pero aparentemente habla a favor de Rusia o más objetivamente. Pero le pregunté al librero y tenía este cartel, que no sé si se llega a leer. Sí. Ahí lo amplió. Dice: advertencia, aviso importante. Este libro está esponsoreado
de la propaganda por la propaganda rusa. Propaga odio y falsos recuentos históricos usados por el régimen ruso. O sea, el tipo que escribió el libro es atentado contra su libertad de expresión. Claro. Entonces, Sara Reginella es una señora, no sé, no la conozco. Entonces, fíjense la censura y ahí la también censura, a la verdad, ¿no? ¿sí? O a la opinión. Claro. Entonces no se puede, digamos, obtener claridad en esto que estamos hablando. ¿Tengo algún minuto más? Sí. Muy bien, adelante. Siguiendo con esto de la propaganda, se censuran también las enormes manifestaciones, esto sacado de los medios públicos, yo no invento nada, sacado de los medios públicos, en Alemania o en Francia. Las distintas manifestaciones que acá no nos llegan, ahí ven la Puerta de Brandenburgo abajo, a la derecha, y ahí ven calles de París, con gente que está a favor de la paz y para terminar el apoyo irrestricto que afecta sus intereses, su sentir, a una guerra que no es de ellos, que no la sienten de ellos. Esto no lo vemos en los medios argentinos. Pero que la pagan ellos. Y la pagan ellos, exactamente. Tremendo, tremendo. Bueno, hay tanto para... Hay mucho para hablar. ¿Cuánto podría durar esta guerra? Y yo creo que como hay una guerra larga, una guerra larga, y la finalización, en tanto y cuanto son dogmáticos, ninguno de los dos quiere ceder. Y esta guerra la gana o la pierde alguno por un knockout técnico, digamos, o un knockout, y no se avecina hasta ahora ninguno de los dos, porque el esfuerzo bélico se sigue alimentando de los dos lados. Entonces no veo una derrota en una pulseada así en forma contundente. Va a la larga. Rusia está jugando la guerra larga, ya lo sabe, lo espera, está preparada para una guerra larga. No sé si el resto del otro frente está preparado para hacerlo, no sé si lo resistirá el resto de Europa. Y como finalización podríamos esperar en estos términos, es una teoría mía, puede ser equivocada, yo creo que vamos a una cuestión tipo Corea, ¿no? En algún momento la estabilización de los frentes, y Corea es el día de hoy que está en conflicto, está en guerra. Siempre escala un poquito, baja, asusto, no te asusto, tiro una piedra, no tiro... O sea, esta guerra no termina. También la Argentina ha participado con fuerzas de paz en Chipre, digamos, un conflicto que está ahí, congelado. Chipre es una isla del año 64 dividida en dos partes, ¿no? Claro. Entonces, los turcos y los griegos están permanentemente lo cierto es que esto no hay otro actor que no hemos mencionado, que es China, que no le conviene, está tratando de mediar. Lo cierto es que ninguna de las mediaciones hasta ahora ha prosperado. Inclusive creo que el Papa Francisco había propuesto también. Sí. Israel también. Israel hay mucho, pero cuando apareció la cuestión de la Iglesia Católica del Papa Francisco, nosotros lo medimos con ojos occidentales católicos argentinos. Digamos, ni la Iglesia Ortodoxa rusa, ni la Iglesia Ortodoxa ucraniana, digamos, tienen el mismo pie de igualdad el interlocutor del que estamos hablando nosotros. O sea, no es Argentina y Chile para mediar entre dos naciones católicas. Lo digo con total objetividad, ¿no? Mirando el problema. El actor es importante para nosotros, pero a lo mejor no tanto para ellos. Por supuesto que todos los esfuerzos de paz y de negociación deben ser bienvenidos y deben ser apoyados. El mismo presidente Lula, digamos, hay los BRICS, ¿no? Están tratando de negociar en este aspecto, pero ninguna de las partes hasta ahora, mientras haya una intransigencia de tal tipo, no hay negociación posible. Mi última pregunta para ir al cierre. Pregunto, ¿no? Hemos pasado lo que hemos pasado a nivel mundial, 2020, ¿no? Este esquema que nos encerraron a todos, un cambio de óptica, hay una idea del reseteo mundial, hay una agenda 2030, ¿no? Hay un montón de temas que fueron candentes en un momento, y aparece de repente, se terminó aquella encierro y todo el verso que nos contaron de alguna manera y que, bueno, se inoculó a medio mundo, y de repente aparece esta guerra. ¿Cuál es el fin de la guerra en el fondo? ¿Qué hay? ¿Qué especula más allá de la guerra en sí, ¿no? Se especula como que esto favorece al reseteo de Klaus Schwab, esto es una forma de entretenimiento temporal hasta que aparezca una nueva
miedo mundial, llamémoslo, es una forma de empobrecer, es cumplir la Agenda 2030 donde no haya recursos energéticos ni alimenticios, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión que la proveedora de alimentos en Europa... Sí. En fin, ¿cómo ve eso? Está en desarrollo, digamos, todas las cuestiones son posibles, nadie puede decir hoy poner la firma, pero yo desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista estratégico, creo que acá se ha tratado de quebrar el eje euroasiático, digamos, habiendo sido agregado de defensa en Alemania, tengo cierta parte del corazón en aquel país al que quiero mucho. Me parece que han perjudicado a Alemania, han perjudicado a Europa, han perjudicado la posibilidad de una alianza euroasiática fuerte que sea más acorde a nuestra cultura. ¿Sí? Han quebrado, han metido una baza. No ha sido la primera vez en la historia que ha sucedido esto. No ha sido la primera vez. Ese es desde el punto de vista geopolítico, evidentemente. Después hay cuestiones económicas que yo también me termino de preguntar, lo he escrito en algún asesoramiento que hice a alguna empresa. Acá hay gente que gana, para ganar, mucho. Entonces hay intereses. Todas las industrias farmacéuticas y armamentistas están detrás del apoyo a Ucrania, a la guerra. Entonces hay intereses económicos, lo tengo escrito en algunos artículos en la prensa, que eso sería motivo de una charla particular, digamos, una conferencia particular. Evidentemente estos dos aspectos me parecen a mí centrales. Y reducir la importancia estratégica de Rusia, digamos. En este mundo multipolar que están haciendo, ¿sí? La idea de dos polos o dos potencias dominantes como China y Estados Unidos, pero también hay otras potencias que quieren jugar en el aspecto regional, como ser Turquía, como ser Rusia en su área de influencia, y también sería una interesante oportunidad en este mundo multipolar para los países de Iberoamérica, volver a fortalecer esa Iberoamérica unida que pensaron y soñaron nuestros padres fundadores. ¿Sí? Una Iberoamérica fuerte, de la mano de la Argentina y de Brasil, no segmentada en republiquetas con problemas y con deudas y absolutamente fragmentadas, sino fortalecer un bloque que tenga presencia. La tenemos en nivel cultural, económico, potencial, pero digamos los poderes internacionales impiden esta ejecución. Hace años que nos viven complicando la vida para que esta unidad iberoamericana, fuerte en cultura, en religión y en idioma, se vea impedida. Entonces, por eso la multipolaridad sería un aspecto interesante que como política de Estado, como estrategia, tendríamos que conversar. Bueno, vamos a tener otras oportunidades, coronel, para ampliar el tema también en otros aspectos que creemos tan importantes y que son necesarios también para nuestra audiencia. Así que le agradezco, coronel mayor Gabriel Camini, gracias por haber venido. Espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Cuando quieras. Gracias a usted. Todos ustedes, muchísimas gracias, por supuesto, interesantísimo todo lo que ha dicho el coronel. Esta visión general es importante porque estamos teniendo una visión propia, ¿no es cierto?, de lo de allá. Obviamente la información surge de ambos lados, se trata de buscar la mayor precisión, o por lo menos no empadronarse con un lado, sino tratar de ser un poquito ecuánime en esto. Y también analizar un poco las muertes, el rol que cumplió Ucrania, la situación en general y todo esto que daña tanto a Europa, ¿no? Y la oportunidad de los europeos de poder desarrollarse. Tal vez, como bien dice el coronel mayor, es probable que sea la oportunidad para Hispanoamérica, ¿no? Que vayamos a tener que alimentar a Europa, no con bichos, con cucarachas o langostas, sino con alimentos reales, ¿no es cierto? Y tal vez esa unidad de hispanoamericana, por lo menos en un frente económico común, podamos dar de comer al mundo, que tanto necesita. Especialmente empecemos por casa. Pero también, ¿no es cierto?, empezar a ordenar las cosas. Tal vez, lo escuchaba cuando hablaba de los ejércitos privados, le digo, ¿cuán necesario podría tener la Argentina para terminar con tanto sinvergüenza
que está gobernando y nos está trayendo a la situación que estamos, ¿no? Vergonzosa. Espero que esta exposición haya sido útil para todos ustedes y los esperamos aquí en Contracara, siempre por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.